Hoy nos toca hablar del rebote del dólar, que nos confunde un poco la cuestión, porque algunos economistas, que siempre nos asustan con que el dólar sube, y nos relajan cuando dicen, no, el dólar está bajando, ahora, Paloma, estaban preocupados porque estaba bajando demasiado. Sí, así es, porque recordarás que con el nuevo plan de Sandleris, el dólar podía flotar libremente entre un precio máximo y un precio mínimo. Siempre nos habíamos preguntado qué pasará cuando toque el máximo, pero estaba a punto de tocar el mínimo, Diego, y eso iba a dar intervención a que el Banco Central saliese a comprar dólares para volver a hacerlo subir. Sin embargo, eso no fue necesario porque ayer el dólar no llegó al mínimo y tuvo una leve subida. Bueno, para entender esta cuestión, y sobre todo la cuestión de las tasas altas, la bicicleta financiera, el carry trade, porque ahora escuchamos mucho eso, hemos invitado a una persona que conoce mucho de inversiones, que es Diego Martínez Bursaco, economista, trabaja en MB Inversiones. Gracias, Diego, por estar con nosotros. ¿Nos explicás esto de la preocupación que había porque el dólar esté por tocar la banda inferior que en su momento dispuso Sandleris, el titular del Central? Bueno, antes que nada creo que esto nos pinta a los argentinos de pies a cabeza, ¿no? Estar mirando el dólar todos los días con una obsesión de cuánto sube, cuánto baja la banda inferior, la banda superior, ¿no? Y eso es un poquito lo que nos hace perder la perspectiva de pensar en un país de más largo plazo. Digamos, abro un paréntesis como para introducir el tema y sobre todo porque, bueno, la historia económica argentina obviamente nos trae reminiscencias de que, bueno, el dólar está siempre en nuestra cabeza. Al margen de eso, entiendo lo que decían ustedes anteriormente, pero ¿por qué algunos economistas, entre los que me incluyo, bueno, pretendíamos de que, bueno, la apreciación, es decir, la suba del peso contra el dólar, no era del todo bueno? Porque nosotros venimos de un año 2017 de mucho atraso cambiario, ¿sí? Precisamente, ¿qué quiere decir el atraso cambiario? Para quienes nos están mirando, es que el dólar tenía un poder de compra muy bajo en Argentina, digamos, estaba muy cara la economía argentina en dólares y, digamos, por eso nos convenía a muchos argentinos irnos afuera, gastar afuera, veranear afuera, porque acá estaba realmente caro. En el año 2018 tuvimos un salto muy fuerte del dólar, ¿sí? Subió más del 100% contra el peso, y muchos precios de la economía argentina están ligados al dólar, bueno, están en torno al 38, 39, 40 pesos por dólar. Entonces, que retroceda el dólar en Argentina no va a implicar que baje la inflación. En segundo lugar, nosotros vimos desde octubre hasta la fecha un dólar que fue bajando, pero la inflación que se fue acelerando, ¿sí? Entonces eso lo que te hace es volver a un esquema de empezar a trazar nuevamente el dólar. Quiere decir que el dólar tiene cada vez menos poder adquisitivo en términos de la economía argentina. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? De competitividad, etcétera. Entonces, creo que no hay que volvernos locos por el dólar. Creo que el dólar de aquí en adelante el gobierno debería llevar una estrategia de al menos que vaya par y par con la inflación, de manera de no volver a atrasar el dólar y mientras tanto buscar competitividad por otras vías, ¿no? Sí. Reducción de impuestos, infraestructura, etc. Claro. Y me quedé pensando también en una de las tantas medidas que en su momento se llevaron adelante para detener la suba del dólar, que era subir las tasas de interés, que Paloma todo el tiempo nos cuenta, que es para que fondos de inversión, bancos, etcétera, en vez de comprar dólares, digan, uy, mirá todo el interés que te dan por los pesos, claro. Entonces ponen pesos. Pero esas tasas altísimas generan una suerte de bicicleta financiera. No sé, tenemos mitos y realidades con ese tema. Sí, hay bastantes mitos y realidades, porque uno cuando habla del saber popular, cuando habla de la bicicleta financiera, se piensa que es una inversión libre de riesgo, ¿sí? Y no, y digamos, la evidencia empírica mostró que en 2018 el riesgo fue altísimo. ¿Por qué? La bicicleta financiera, en términos simples, implica, si yo tengo ahorros en dólares, bueno, vendo esos ahorros en dólares, los pongo a trabajar una tasa de interés en pesos, porque la tasa de interés es atractiva y alta, y pienso que en el periodo en el cual está trabajando mi dinero en pesos, el dólar no se va a mover tanto. Entonces yo voy a tener una ganancia en dólares interesante, ¿sí? Sí. Pero bueno, evidentemente, hablemos a la gente que, por ejemplo, vendió sus dólares en enero de este año, puso a trabajar ese dinero a tasa de interés y lo sacó en julio, agosto de este año. Fíjate, el dólar subió 3 veces más que la tasa de interés. Entonces el riesgo está, digamos, no fue tanto negocio. Bueno, pero justamente también la suba del dólar tuvo que ver porque todos esos fondos se retiraron de sus inversiones en pesos, compraron sus dólares y se los llevaron afuera. Sí. Entonces, de alguna manera es como que los propios fondos pueden manejar cuando el dólar va a estar planchado para hacer un poco de bicicleta y cuándo lo van a hacer subir y llevársela.
A ver, yo pienso que los fondos no son los que manejan la cotización del dólar, pero sí es el dinero, digamos, más inteligente o el que se anticipa a estos cambios, ¿no? Claro. Entonces por ahí salen como más indemnes a una situación como la que vivimos en 2018 y quizás el ahorrista argentino o el inversor más pequeño que quiso imitar ese movimiento le salió muy bien en 2016 y 2017 y quedó atrapado en el 2018. Esto deja, digamos, una enseñanza clave, que es que aquel que tiene capacidad de ahorro y puede invertir en algo, bueno, tiene que ir por el lado de la diversificación. Ni todo a pesos cuando la tasa es alta, ni todo a dólares cuando, digamos, el dólar está Y subiendo. yo tengo una consulta más filosófica respecto al tema, que me quiero alejar un poco de lo cotidiano, ¿no? Los que hacen esta bicicleta financiera, ¿no? El carry trade, como se le dice ahora, que suena más lindo, pero es bicicleta financiera, ¿es necesariamente malo o bueno? Porque me imagino estos dos escenarios, ¿te imaginas? El tipo que tiene mucha plata y que hace plata sin laburar, ¿no? Pues esa es la connotación de bicicleta financiera, te imaginas un tipo fumando un habano, mirando la computadora y ganando mucha plata, cosa que te da bronca. Pero después al mismo tiempo, cuando suben tanto las tasas de interés, los gobiernos, en este caso el nuestro, lo hace porque, bueno, en teoría, vos me dirás, es bueno que haya gente así, ¿no? Que venga y que haga un negocio financiero porque eso logra que el dólar baje. Entonces no sé qué pensar respecto a la bicicleta. Mira, yo no estoy tan de acuerdo con esto de hacer plata sin trabajar, porque primero, digamos, para poder disponer de esa inversión, uno tiene que haber trabajado antes para generar ese ahorro. Está bien. Digamos. O el ahorro haber recibido una surge de herencia, algo. pero no, te sigo. No, sí, pero sí, digo, es un en chiste. términos generales y de cualquier argentino medio, no pongamos en la mente de los grandes capitales y eso, pongámoslo en vos y yo. A ver, si yo tenía un ahorro, digamos, porque trabajé previamente, y en vez de comprar dólares dije, bueno, voy a hacer un plazo fijo, o lo pongo en una LEVAC, entonces no puedo, digamos, decir que yo no hice la plata trabajando. No, entiendo. Igual hago un asterisco, porque pero está bien, igual- porque no, la culpa no. no es del chancho, sino que da de comer. Tenés Sí. razón en ese sentido. Es tanto el fondo de inversión como el pequeño ahorrista No, que el tema hace es que eso. es una no inversión hace no nada malo. productiva, digamos. Sí. Es una inversión que no genera trabajo. Claro, la Está, crítica pero- se le hace más a los gobiernos en este No, caso, que sí. dicen, ¿por qué favoreces ese tipo de movimientos de dinero y no incentivas a que ese dinero, que en vez de ponerlo en un banco o en un fondo de inversión, lo pongan a producir en una empresa? O sea, Y- va más por ahí la crítica. Y tenés acá razón. creo que hay dos puntos adicionales, ¿no? En primer lugar decimos, bueno, ese dinero es improductivo, pero en realidad cuando yo estoy invirtiendo, del otro lado, quien recibe ese dinero lo hace trabajar, da un préstamo. Es decir, ¿de dónde salió la plata para que haya un boom de créditos hipotecarios suba durante el 2017? De gente como vos y yo que pusimos un plazo fijo, una LEVAC o algo de dinero en algún instrumento de ahorro y que después quien recibió ese dinero puede darse vuelta y prestarlo. Entonces, creo que tenemos que empezar digamos, a tomar conciencia de la cultura del ahorro y no estigmatizar al ahorrista. Ahí está, Porque bien. Argentina justamente necesita de mucho ahorro. El otro punto central es, ¿por qué vienen inversiones financieras de corto plazo? Primero porque nuestros gobiernos han gastado sistemáticamente por encima de lo que le ingresa, entonces tienen un déficit y necesitan del ahorro, digamos, externo o interno para financiar ese gasto de más que hacen. Y en segundo lugar, la pregunta es ¿por qué nosotros invertimos a corto plazo y no a largo plazo? Es porque no hay reglas de juego claras Claro. en un país como Argentina. Claro. ¿Sí? Tengo una consulta. Cuando iniciábamos la entrevista, vos dijiste que ahora que el dólar disminuyó, probablemente también iban a bajar los precios porque se habían fijado un dólar a 40. No, Desde no la van a industria- bajar. Claro, porque lo que dicen desde la industria sobre todo es que no va a bajar porque de hecho no subieron todo lo que deberían haber subido porque encontraban la caída del poder de compra del otro lado. Bueno, por eso, digamos, es una de las señales de alarma digamos, para el gobierno, de evitar caer en esta tentación de tener nuevamente un dólar bajo, ¿sí? Un dólar que va bajando, porque está bien, te crea algún efecto riqueza positivo a cualquiera de nosotros, asalariados, porque en dólares sí, bueno, se me está recomponiendo el ingreso en dólares, pero en realidad los precios de la economía no bajan, entonces en poder adquisitivo no tiene ningún impacto. Lo que sí lográs es que con el ancla cambiaria por ahí no sigan subiendo los Claro. precios a la inercia que venían trayendo Y antes. te hago una consulta. ¿Y si el dólar ahora empieza a acompañar a la inflación, no se retroalimentarían mutuamente, digamos, porque el dólar sube porque sube la inflación, pero como sube el dólar aumentan los costos, entonces sube de nuevo los precios? ¿Dónde termina esa Es escalada? un buen punto y acá hay una palabra clave que es confianza y la segunda clave es expectativas. Si toda la población, todos nosotros creemos que el dólar está relativamente bajo control y que va a ser un sendero de crecimiento pero estable, no nos vamos a desesperar por ir a comprar dólares, no vamos a generar demanda de dólares, sino vamos a impulsar al dólar a un precio mucho más allá de lo que es razonable para la economía argentina y en definitiva eso no te va a fogonear de vuelta la inflación.
Ahora, en un contexto del 2019, con recesión económica que estamos atravesando ahora, con elecciones presidenciales y con tantas fallas en cuanto a al desencanto que tiene la clase media argentina con este gobierno, digamos, cuán deteriorada está la confianza como para creer de que lo que el gobierno dice se va a cumplir el año próximo. Y ahí, vos que te manejás con el mundo de las finanzas, cuando uno dice, bueno, escuchamos que si el dólar se mantiene estable en el mediano plazo, que por estable se entiende que acompañe la inflación, pero bueno, que no se dispare, sino que acompañe la inflación, ¿cuánto tiempo es mediano plazo para un argentino hoy? Hablando del dólar. Bueno, como todo en la Argentina, nosotros vivimos cuestiones extraordinarias, porque Sí. mediano plazo para una persona que vive no en Europa, ni en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Perú, 5 años. son 3 a 5 años, 5 a 7 Claro. años. En Argentina son mes y medio, te podría decir. Claro, a eso me refería. O sea que si se mantiene el dólar así estable, digamos, en Bueno, mes y medio, 2, 3, 4, 5 meses. si se mantiene estable, de a poquito la gente va a ir diciendo, bueno, la pregunta me hicieron inicialmente, ¿conviene comprar dólares o conviene invertirlo en un plazo fijo? Claro. Es como que durante los últimos 3 meses esa pregunta no estaba. Era claro que el que tenía un exceso de pesos iba y compraba dólares porque Claro. se sentía seguro y porque, bueno, era así. Ahora de a poquito, digamos, está la tentación de esta tasa de interés y ver que el dólar está planchado, digamos, planchado en un nivel alto, ¿no? Obviamente. Bueno, es como que pone en juego esa disyuntiva. Y después de hacer la pregunta que teníamos pensado con Paloma, que tiene que ver con inversiones, me encanta poner un paréntesis en esto, porque cuando te hice la pregunta, yo casi a continuación iba a hacer la comparación con por qué un alemán mediano plazo son 5 años, o un finlandés, y tenés razón, para un uruguayo, un chileno, un boliviano, un paraguayo, que tienen inflación de 3% anual, porque somos nosotros, Venezuela, y un par de países en guerra, Sí. nada ni más lo que tienen inflación. ¿Es cierto? No hay que compararse con Sí. los países nórdicos, con Alemania, hay que compararse con Uruguay, ¿no? Sí, Sí, me quedé lamentablemente pensando en sí. eso y lo quería subrayar. Yendo para el lado del ahorro, ponerle que una familia te ha ahorrado 10, 20, 30 mil pesos, digamos, que fue su ahorro del año. ¿En qué lo puede invertir, aunque sea para que no pierda con la inflación? Bueno, hoy por primera vez en mucho tiempo en Argentina la tasa de un plazo fijo está por encima de las expectativas de inflación, ¿sí? Si uno quiere colocar un plazo fijo, por ahí recibe a 30 días un 45% de tasa, que es una tasa altísima, pero cuando lo comparás con la inflación, la tasa de interés real, es decir, cuánto más de rendimiento por encima de la inflación, bueno, está por encima y eso es interesante. Y después, bueno, de vuelta, yo siempre a quien tiene un pequeño ahorro le digo diversifique. Ni ahora compre todo dólares, ni antes compre todo dólares. Entonces haga un poquito un plazo fijo y un poquito compre sus dólares para sus vacaciones. Perfecto. Gracias, Diego, por todas gracias. estas explicaciones.